Imagina por un momento que existe un ser tan cercano a la divinidad, que su sola presencia ha confundido a sabios, teólogos y místicos durante siglos. Un ser cuyo nombre estuvo prohibido, cuya mención era considerada demasiado poderosa como para ser dicha en vano. Y si te dijera que ese ser sigue presente, operando en dimensiones que nuestros ojos no pueden ver, pero que nuestra conciencia sí puede sentir? Desde tiempos antiguos, los sabios hebreos hablaban en susurros de un ángel al que no se debía nombrar, no por temor, sino por reverencia. Un ángel tan brillante, tan cargado de poder espiritual, que algunos lo confundieron con Dios mismo. Ese ángel es Metatrón, pero incluso ese nombre, el que apenas me atrevo a pronunciar ahora, no es su verdadero nombre. Es apenas un velo, una sombra de algo mucho más profundo. ¿Quién es en realidad este ser que actúa como el rostro de Dios ante los hombres? En la tradición cabalística se le conoce como Sar Hapanim, el ministro del rostro, no porque tenga un rostro físico, sino porque porta la revelación divina, lo interno, lo que está más allá de toda forma. En hebreo la palabra panim, rostro, comparte raíz con penim, lo interno. El rostro entonces no es la superficie, es la ventana hacia lo profundo. Metatrón no es simplemente un mensajero, es el conducto, el canal por donde la conciencia superior se manifiesta en el plano humano. Es el intermediario entre lo invisible y lo que puedes sentir cuando cierras los ojos y callas la mente. Pero, ¿por qué fue ocultado? ¿Qué fue tan poderoso como para que su presencia resultara peligrosa, incluso para los sabios? En el Talmud se habla de él con respeto y temor. Algunos cabalistas antiguos aseguraban que su nombre portaba el tetragramatón, las 4 letras sagradas del nombre de Dios en su interior, no simbólicamente, literalmente. Pues mi nombre está en él, decía el texto del Éxodo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Es como si lo divino hubiese depositado en él su sello, su esencia, su luz más pura. Si este mensaje te ha resonado, si algo dentro de ti se ha encendido aunque no sepas explicarlo, te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. A veces, compartir lo que sentimos es también una forma de recordar quiénes somos. Y si sientes que este contenido puede acompañarte en tu camino, puedes darle like y suscribirte. Así, no solo apoyas este espacio, sino que permites que más almas despierten a lo que siempre han llevado dentro. Hay una historia que no puedo dejar de contarte. Una advertencia antigua. El sabio Elisha ben Abuya, durante una elevación mística al Pardés, al Jardín de los Secretos, vio a Metatrón sentado. Mientras todos los demás ángeles estaban de pie, como corresponde ante la presencia divina, él estaba sentado, y eso lo confundió. Lo hizo pensar que había 2 autoridades en el cielo, 2 poderes, 2 dioses. Elisha cayó entonces en un error fatal. Creyó que había dualidad en lo que en realidad es uno. Desde entonces, fue conocido como el otro, el que perdió el camino. Esta historia no es solo un relato místico, es una advertencia profunda para todos nosotros. Porque en la búsqueda espiritual, es fácil dejarse llevar por la forma, por la apariencia del poder, por la intensidad de una experiencia, y olvidar que todo es reflejo de una única fuente. Lo que nos deslumbra puede ser apenas un espejo, no la luz misma. Y aquí es donde aparece un puente fascinante con las ideas de Jacobo Greenberg. Greenberg hablaba de la realidad como un campo de conciencia, una malla energética que se modifica según nuestro estado interno. Según su teoría sintérgica, el espacio no está vacío, está lleno de información, y esa información se organiza según el nivel de percepción. Metatrón es exactamente eso en los textos sagrados, una interfaz, una estructura consciente que organiza el flujo de información divina para que pueda ser experimentada por el ser humano.
¿No te parece brutalmente fascinante que un concepto tan antiguo esté tan cerca de las ideas más revolucionarias de la conciencia moderna? Mientras unos hablaban de místicos y ángeles, otros hablaban de percepción y campos neuronales. Pero ambos estaban tocando lo mismo, la delgada línea donde lo humano roza lo eterno. Y es aquí donde surge la gran pregunta. Si existe un ángel cuya esencia es revelar a Dios, ¿puede ser que, al conectarnos con Él, estemos recordando lo que en el fondo siempre supimos? ¿Puede ser que su historia no sea sobre Él, sino sobre nosotros? Sobre esa parte en ti que guarda un fragmento de lo divino y que, al igual que Metatrón, puede manifestar la voluntad del universo en el plano físico. Porque si su nombre estuvo oculto, si su figura fue borrada, si su historia fue velada por siglos, tal vez no fue para protegernos de Él, sino para proteger el misterio que vive dentro de cada uno de nosotros. El misterio que solo puede revelarse cuando estás listo, cuando tu alma esté en silencio y por fin puedas recordar. Lo que te voy a contar ahora podría cambiar por completo tu percepción de lo que significa estar conectado con lo divino. Porque si ya hemos hablado de Metatrón como el ángel que revela el rostro de Dios, ahora vamos a sumergirnos en lo que eso realmente implica. No en teoría, sino en práctica. No como un concepto lejano, sino como una experiencia que puede transformarte desde dentro. En la Cábala se habla de 4 mundos espirituales. No son lugares físicos, sino estados de conciencia, niveles de manifestación. Atzilut, el mundo de la emanación, donde todo es pura divinidad. Beriyá, el mundo de la creación, donde surgen las almas y los arquetipos. Yetzirah, el mundo de la formación, donde se estructuran las emociones y los pensamientos. Y finalmente Asiyah, el mundo de la acción, el plano físico en el que tú y yo vivimos. Metatrón es el puente entre estos mundos. Durante los días de la semana su labor se manifiesta desde Yetzirah, estructurando la energía que desciende a través del pensamiento, la emoción, la palabra. Pero en Shabbat, el día sagrado, el día en que el alma descansa, él cambia de mundo, entra en Beriyá, y desde ahí canaliza una energía más pura, más sutil, más cercana a la fuente. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? Estamos hablando de un ser que no solo porta mensajes, porta vibraciones enteras, porta la luz que estructura la realidad. Su función no es anunciar, es revelar lo oculto, darle forma a lo invisible, hacer tangible lo intangible, y esa función también vive en ti. Piensa en cuántas veces has sentido algo sin poder explicarlo. Una certeza interior, una intuición, una imagen que llega sin razón aparente, un impulso que te dice qué hacer, aunque no puedas justificarlo. Eso no es casualidad, eso es conciencia descendiendo desde otro plano. Eso es estructura formándose antes de volverse materia. Eso es lo que hace Metatrón, pero a escala cósmica. Y aquí hay un detalle que no se suele decir. Metatrón no actúa por sí solo. Es como un servidor divino, un ejecutor de los designios más altos. Por eso, algunos sabios lo llaman el siervo, o incluso el joven, no porque sea inferior, sino porque su misión es servir sin cuestionar. Su grandeza no está en dominar, sino en canalizar, en convertirse en vehículo. ¿Y no es acaso eso lo que ocurre con las personas que están verdaderamente despiertas? No buscan poder ni reconocimiento, buscan alineación, buscan ser instrumentos, ser puentes, ser canales. Lo más hermoso de todo esto es que la Cábala enseña que Metatrón tiene 70 nombres, 70 formas distintas de revelar la luz divina. ¿Te suena ese número? En el libro del Génesis se mencionan 70 naciones originadas de los hijos de Noé, es decir, 70 caminos, 70 posibilidades, 70 portales, y Metatrón los abarca todos. Esto nos lleva a una revelación aún más profunda. El rostro que revela Metatrón no es siempre el mismo. A veces es fuerza, otras veces compasión, a veces es juicio, a veces perdón.
Su labor es adaptar la luz para que cada alma reciba justo lo que necesita en su etapa de evolución. Ni más, ni menos. Es un arquitecto del equilibrio. Y sin embargo, por toda su grandeza, hay algo que la tradición cabalística nunca deja de repetir. Cuidado. Mucho cuidado. Porque así como puede portar luz, también puede ser un espejo que revele tus sombras. No porque él las genere, sino porque al intensificar la energía, todo lo que está desalineado en ti comienza a salir a la superficie. ¿Lo sientes? Ese escalofrío que recorre tu espalda cuando empiezas a entender que no estamos hablando de una figura mitológica, estamos hablando de ti, de tu conexión con lo alto, de la forma en que el universo se expresa a través de tu conciencia, de cómo cada pensamiento, cada emoción, cada intención es como una llave que abre o cierra portales. Y en este punto, la conexión con Jacobo Greenberg se vuelve más clara que nunca. Greenberg decía que la mente, cuando se entrena, puede acceder a capas de la realidad que normalmente están ocultas, que existe un campo unificado de conciencia al que todos estamos conectados, y que los cambios en ese campo se producen no desde la materia, sino desde la intención. ¿No es eso precisamente lo que hace Metatron? Organizar lo inmaterial, canalizar lo divino, transformar la intención en estructura. Es como si Greenberg estuviera describiendo, sin nombrarlo, el mismo principio que los cabalistas atribuían a este ángel: la capacidad de convertir la conciencia en forma, la intención en experiencia, la energía en realidad. Y aquí viene algo que pocas personas se atreven a preguntar. ¿Puede un ser humano tocar ese nivel de conexión? ¿Podemos realmente acceder a esa dimensión donde ya no solo pedimos, sino que revelamos? Donde no esperamos señales, sino que nos convertimos en ellas. Esa es la gran transición, el salto cuántico, pasar de buscar fuera a revelar desde dentro. Y es ahí donde Metatron deja de ser un ángel externo para convertirse en un símbolo de algo más íntimo, más profundo, más nuestro. Algo que ya habita en ti y que está esperando a que lo reconozcas. Hay un momento en la historia del alma humana que no puede explicarse con lógica, solo con un suspiro. Un instante en que lo imposible ocurre. Un hombre se convierte en ángel, no como un castigo ni como un premio, sino como una consecuencia natural de su evolución. Ese hombre fue Enoc. La Biblia apenas lo menciona, apenas unas líneas. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Así de simple, así de misterioso. No se habla de su muerte, no se habla de su tumba, solo de una desaparición, como si hubiese cruzado un umbral, como si hubiese dejado atrás la densidad del cuerpo para volverse pura conciencia. Y no cualquier conciencia. Según la tradición cabalística, Enoc no solo ascendió, se transfiguró, se convirtió en Matat, el nombre más profundo de Metatron, no como una metamorfosis literal, sino como una fusión espiritual. Su alma alcanzó tal nivel de pureza que pudo portar la estructura de un ángel. No fue que se convirtió en Metatron, fue que reveló la parte de él que ya era Metatron. Imagina eso por un segundo. ¿Qué pasaría si en lo más alto de tu alma ya existiera una versión de ti que no está atrapada en el tiempo, en el miedo, en la carne? Una parte tuya que vibra en un estado tan puro, tan luminoso, que puede ser vehículo directo de la voluntad divina. Eso es lo que representa Enoc. Y la historia no termina ahí, porque los sabios explican que cuando la Biblia repite el nombre de alguien 2 veces, como en Abraham, Abraham o Samuel, Samuel, no es una simple repetición, es un mensaje codificado. Está hablando de 2 niveles de existencia, el ser terrenal y su contraparte celestial. Así que cuando hablamos de Enoc y Metatron, hablamos del mismo ser en 2 niveles distintos. Uno que caminó sobre la tierra y otro que, desde siempre, lo esperaba en lo alto. Cuando Enoc alcanzó cierto nivel de conciencia, esas 2 partes se unieron y dejó de ser solamente humano. ¿Y sabes qué es lo más impactante?
que esa posibilidad también existe para ti. No, no me refiero a convertirte en un ángel con alas. Me refiero a alcanzar esa parte de tu alma que ya está despierta, a sincronizarte con tu versión más elevada, esa que sabe, que recuerda, que no necesita pruebas para creer, esa que está conectada con lo eterno. En la Cábala se dice que Enoc fue investido con la luz de Matat porque se despojó de sus ropajes naturales. Dejó atrás el ego, las pasiones, el deseo de control, y en su lugar abrazó el fuego, la conciencia pura. Se volvió antorcha, un cuerpo de luz. Así lo dice el Zohar, y no como metáfora poética, sino como descripción energética. ¿Te das cuenta del paralelo? Greenberg hablaba de que la conciencia podía modificar la estructura del espacio, que el observador, al cambiar su estado interior, alteraba la forma en que la realidad se manifestaba, que si expandías tu campo neuronal, podías tocar otros niveles de existencia. Enoc hizo exactamente eso, pero desde una tradición milenaria, desde el silencio, desde la entrega. Y entonces surge otra pregunta, una que puede doler. Si Enoc alcanzó esa transformación, ¿por qué no se habla de él? ¿Por qué su historia fue silenciada, minimizada, reducida a unas líneas? Tal vez porque su historia es un espejo demasiado directo, porque su viaje nos recuerda que no hay excusas, que no hay distancia real entre lo humano y lo divino, que todo está en cómo caminas, en cómo eliges, en lo que cultivas dentro de ti. No era profeta, no era rey, no hacía milagros, solo caminaba con Dios. Y eso, en un mundo que valora el ruido, es demasiado simple, demasiado poderoso. Los antiguos decían que Enoc recibió 45 llaves celestiales, 45 secretos que le permitieron acceder a los tesoros ocultos del cielo. ¿Y por qué 45? Porque ese es el valor numérico de la palabra Adam, hombre. Es decir, el secreto del cielo está contenido en la humanidad misma, pero no en cualquier humanidad, en la humanidad despierta, aquella que ha recordado que el cuerpo es solo una herramienta, que el alma no está encadenada al tiempo, que la divinidad no vive en los cielos, sino en el interior. Enoc no huyó del mundo, no buscó escapar, buscó integrar. Caminar con Dios no es alejarse del mundo, es habitarlo desde otro estado, es mirar con otros ojos, es escuchar con el corazón, y en ese caminar su alma se expandió, se alineó con su parte más alta, con su Neshama Eliona, su alma superior, aquella que, según la Cábala, lo había estado esperando desde antes de su nacimiento, aquella que ya era Metatrón. Cuando comprendemos esto, algo se quiebra en nuestro interior, porque ya no podemos ver nuestra vida igual, ya no podemos mirar nuestras decisiones como pequeñas, ya no podemos seguir diciéndonos que no somos suficientes, porque si Enoc lo logró, si un humano común alcanzó las puertas del fuego, entonces tú también puedes hacerlo, y tal vez, solo tal vez, ya lo estás haciendo. Tal vez, cada vez que eliges el amor sobre el miedo, el silencio sobre el juicio, la entrega sobre el control, estás dando un paso más. Y puede que, sin saberlo, estés caminando con algo que desde siempre te ha estado esperando. Y ahora que has llegado hasta aquí, tal vez ya puedas sentirlo. No con palabras, sino con algo más profundo. Con eso que se activa en el pecho cuando escuchas una verdad que no sabías que necesitabas. Una certeza silenciosa, una vibración que no pide permiso, que simplemente está. Porque si Metatrón es el canal por donde desciende la revelación divina, y si Enoc fue el hombre que alcanzó esa vibración, entonces la pregunta ya no es quién fue él. La pregunta es, ¿qué harás tú con esta información? Porque el misterio no termina con su historia, apenas comienza. Los antiguos decían que Metatrón tiene 70 nombres, 70 rostros, 70 formas distintas de manifestar la divinidad. ¿Sabes lo que eso significa? Que hay 70 maneras de verlo, de sentirlo, de invocarlo, y que cada una de esas maneras refleja una parte diferente de tu propia alma.
Pero aquí es donde debes tener cuidado. Porque así como este ser puede ser un canal de luz, también puede convertirse en un espejo que refleje todo lo que no está alineado en ti. No porque sea maligno, no porque castigue, sino porque intensifica, porque revela, porque muestra lo que hay. Por eso los sabios cabalistas eran tan tajantes. Jamás intentes invocar a un ángel desde el ego. Jamás lo hagas por curiosidad, por poder, por miedo, por deseo de controlar. Porque si lo haces, no estarás abriendo un portal de luz. Estarás abriendo un reflejo distorsionado de ti mismo. Y ese espejo puede ser devastador. En los mundos sutiles no existen máscaras, solo resonancia. Y si tu intención es pura, si tu búsqueda es verdadera, entonces no necesitas invocarlo, porque la revelación vendrá a ti de manera sutil, como una sincronicidad, como una intuición que no sabías que tenías, como una certeza que no viene de la mente, sino del alma. En ese sentido, Metatron no es solo un ángel, es una frecuencia, una forma de conciencia, una estructura que organiza la luz para que puedas recibirla sin quemarte, una interfaz entre tu humanidad y lo eterno. Y esa estructura está disponible cuando estás listo. Carl Jung hablaba del sí mismo como el arquetipo central del alma, el núcleo divino desde el cual todo se organiza, el símbolo más elevado de totalidad. ¿Y si Metatron fuera en realidad ese mismo arquetipo? La representación espiritual de tu versión más íntegra, más lúcida, más despierta. ¿No sería entonces un error buscarlo fuera? Dolores Cannon, en sus regresiones, describía a muchos seres que contactaban con el Consejo de los Sabios, entidades de altísima vibración encargadas de guiar la evolución de las almas. Algunos de esos seres, decía, no eran externos, sino aspectos elevados del propio alma del consultante. ¿Y si Metatron fuera eso también? ¿Un aspecto tuyo que ya habita en el plano de la sabiduría? ¿Un guía, que en realidad eres tú en otro nivel de tu propia conciencia? Y en medio de todo esto, las enseñanzas de Greenberg se vuelven más actuales que nunca, porque él no solo hablaba de conexión, hablaba de responsabilidad, de que tu percepción construye la realidad, de que el universo no es algo que te ocurre, sino algo que respondes con tu vibración, y ahora lo sabes. Sabes que hay una parte de ti que no está sujeta al tiempo, que no envejece, que no muere, que observa, que recuerda, y que, si le das espacio, puede guiarte, pero no se manifiesta con gritos, ni con milagros grandilocuentes. Se manifiesta cuando eliges la verdad, cuando dejas de mentirte, cuando te detienes a escuchar lo que hay detrás del ruido, cuando te permites sentir incluso lo que duele. Porque solo en ese silencio, en ese espacio sagrado donde ya no necesitas nada, donde ya no finges ser nadie, es donde aparece, no como una visión, no como una voz, sino como una presencia, una energía, una claridad que no necesita explicación. Si alguna vez lo sientes, no le preguntes qué quiere. Pregúntate tú para qué estás aquí, qué has venido a recordar, qué parte de ti necesita despertar, qué verdad estás listo para aportar. Y si no lo sientes, no lo fuerces. Camina. Como Enoc, camina con conciencia, con amor, con humildad, porque si caminas con el corazón abierto, llegará el momento en que la luz se revele. Y cuando lo haga, no vendrá de fuera, vendrá desde lo más alto de tu propio ser. Esa es la llave. Y tal vez siempre la has llevado dentro. Si esto resonó contigo, si sentiste algo que no puedes explicar, entonces estás listo para compartirlo. Deja en los comentarios qué fue lo que más te tocó, qué parte de tu alma se movió, porque ahí, en tu experiencia, puede estar la chispa que otro necesita. Y si todavía no te has suscrito, hazlo, no por este canal, sino por ti, porque cada vez que decides rodearte de conocimiento que eleva, estás enviando una señal clara al universo. Estoy listo para recordar.